Hola, bienvenidos al podcast Información que Cura. El video de hoy se va a tratar acerca del tema violencia contra la mujer, que siento que en estos tiempos aún se sigue viviendo y esperemos les guste. A base de esto hicimos un sondeo en redes sociales, en la aplicación Instagram, y pues con eso nos basamos a eso y pues aquí vamos a abordar ese tema. Mi nombre es Lice Dayen Hernández Barrón. El mío es Guadalupe Alejandra Villanueva Jaime. Y su servidor es Osvaldo Anda Cabrera. A continuación vamos a tener una invitada especial, el cual nos va a hablar un poquito más sobre este tema a fondo de violencia contra la mujer. Y nuestra invitada se llama Teresa de Jesús Villanueva. Adelante, un aplauso. Bueno, primero que nada, Tere, te queremos agradecer la oportunidad, el tiempo y el espacio que nos estás brindando el día de hoy. Y pues esperemos aprender mucho de esta plática que vamos a tener aquí. Te queremos ceder la palabra para que te presentes. Hola, buenas tardes, días, en el momento en el que estén viendo este podcast. Mi nombre es Teresa de Jesús Villanueva Jaime. Actualmente me dedico a un trabajo un poco diferente, pero desde el 2021 hasta el 2024 estuve laborando en lo que fue fui coordinadora de lo que es el Instituto para las Mujeres Cueramarenses de aquí del municipio de Cuerámaro. Muy bien, muchísimas gracias. Pues esperemos no agobiarte con tantas preguntas que tenemos para ti y pues comencemos. Dentro del sondeo que hicimos en la red social, como mi compañero lo mencionó, fue Instagram, quisimos ver la inquietud de la mayoría de las mujeres y que saliera de ellas pues las preguntas o lo que han vivido ellas en su experiencia. Dentro de las preguntas y cuestiones que me hicieron ahí, salió muy a flote el tema de lo que es laboralmente, ya que algunas experiencias que me mandaban me comentaban que había veces que trabajos que siempre se han ejercido por hombres, es muy difícil que tú como mujer puedan darte la oportunidad aunque tengas la capacidad de, o sea, porque históricamente siempre se dice como de, no, es que ese trabajo es de hombre y ese trabajo lo tiene que hacer un hombre, aunque se cuente con la capacidad tú como mujer. No sé tú qué nos puedas compartir acerca de esto, o sea, englobar el cuestión de laboralmente cómo se vive una violencia, también dentro de que ya estás dentro de un trabajo y se vive acoso, se vive pues exceso de carga de trabajo o este tipo de cuestiones. No sé qué nos puedas compartir acerca de esto. Miren, desafortunadamente sí, la violencia laboral es un tema que todavía sigue existiendo. Afortunadamente se puede decir que ya no en porcentajes mayores como anteriormente, pero efectivamente la violencia laboral, como les repito, es un tipo de violencia que actualmente se vive en cualquier tipo de trabajo. Desafortunadamente, como lo mencionas y como lo mencionaron algunas de las personas que les mandaron esas preguntas y esas actitudes, bueno, más bien esas situaciones que les han pasado a ellos, la violencia laboral es algo que se debe de seguir trabajando. Desafortunadamente, como lo mencionaste, se cree que los hombres tienen mayores capacidades para realizar las actividades que las mujeres. Por eso es que también en algunos trabajos a los hombres se les paga más. Igual, o sea, incluso que la mujer tenga el mismo puesto laboral, se les paga un poco más a los hombres porque son hombres a comparación de lo que son las mujeres. El acoso laboral, como lo mencionas también, es una situación que constantemente sigue sucediendo en los ambientes laborales. Desafortunadamente se vive también en lo que fue la administración pública, se viven en las administraciones públicas pasadas. De hecho, me tocó conocer que en la administración pasada hubo un caso de violencia laboral, de acoso y hostigamiento por parte de un superior a una persona que se encontraba dentro de un puesto menor, de jerarquía menor se podrá decir. Entonces, como les menciono, el acoso y el hostigamiento laboral es algo que se sigue viviendo. Existen casos laborales, violencia laboral en contra de los hombres, pero para ser verdad, pues los casos que se viven de violencia laboral son mayores en contra de las mujeres.
Entonces eso es algo que se debe de seguir trabajando desde, pues sí, principalmente dentro de los entornos laborales. Existen muchas instituciones que nos ayudan a llevar pláticas, conferencias, talleres para poder evitar ese tipo de situaciones en los ámbitos laborales. Sin embargo, pues es importante que los jefes en las iniciativas privadas, que los presidentes municipales y las personas que encabezan las administraciones tengan las ganas y quieran hacer que realmente el tipo de violencia laboral que se vive en ese tipo de ambientes pues se vaya disminuyendo, ¿sí? Y que se tomen medidas en contra de las personas que ejercen violencia laboral. Y sí, es que lamentablemente, pues como nos comentas, a veces si tu propio jefe está permitiendo ese tipo de abusos por el pensamiento que él tiene, que a lo mejor sea pues machista o algo, si no existe ese apoyo desde arriba, pues creo que va a seguir existiendo en las jerarquías pues más abajo. Sí, así es. Muy bien. La siguiente pregunta que ahí nos mencionara era, ¿cuál es tu punto de vista sobre la violencia psicológica, era emocional y laboral también era? ¿Sí, económica. Mira, dentro del tiempo que yo estuve laborando en el Instituto para las Mujeres Cueramarenses, llegaron una infinidad de casos. Anteriormente yo me dedicaba a trabajar en el ámbito privado, entonces yo desafortunadamente no conocía mucho el tema sobre la violencia que se vivía aquí en el municipio. Yo la verdad pensaba que era muy poco o que realmente no se vivía, pero es porque realmente uno no conoce o no estás en los espacios a donde llegan las situaciones de violencia, ¿sí? Normalmente cuando una persona que ha vivido violencia, en este caso pues hablamos específicamente de mujeres, porque pues nosotros ahí en el instituto son nuestra prioridad o a quien nosotros atendemos principalmente. Llegan mujeres que han vivido violencia y desafortunadamente no llegan viviendo nada más un tipo de violencia, que tú digas, no, pues nada más llegan porque vivo violencia psicológica, ¿no? Sino que como que se va desencadenando una con otra. Es decir, o sea, llega un caso y te dice, yo vivo violencia porque, si nosotros, afortunadamente por parte del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses teníamos métodos que nos ayudan a especificar qué tipos de violencia vive cada mujer. Con cuestionamientos, preguntas sencillas, les vamos preguntando y de ahí nos damos cuenta qué tipo de violencia está viviendo. ¿Sí? Desafortunadamente, como te menciono, viven violencia psicológica. ¿Por qué? Por los celos, porque no me deja salir de la casa, porque me controla, porque me dice que soy una tonta, porque me incluso dice que porque no las dejan trabajar, ¿no? Ajá, porque no hago las cosas bien. El no dejarte trabajar, pues ahí ya influye más en el tema económico. ¿Por qué? Porque pues obviamente no me deja salir a cumplir pues para yo obtener un ingreso económico, ¿no? Y también incluye la parte de que, por ejemplo, pues si yo trabajo, tú te vas a quedar en la casa, pero necesito que me digas, a ver, ¿por qué te estás gastando tanto dinero? Ay, si te acabo de dar y ya no tienes. O no, es que nada más te voy a dar 200, ahí tú verás cómo le haces. Esa es una parte también que incluye lo que es la violencia económica. Entonces, a veces, aparte de esos dos tipos de violencia que vive una víctima, aparte también es la violencia física. ¿Cuál es? Pues ya donde hay golpes. Y uno piensa, no, pues te tiene que dejar con la cara llena de moretones, con los brazos. No, o sea, ya hasta un simple pellizco que te dé una persona, eso ya es violencia física, porque pues está atentando contra tu cuerpo, contra tu integridad física. Entonces sí es importante mencionar que cuando una persona, en ese caso, normalmente las personas que viven violencia es en su ámbito familiar, ¿sí? Ese es el primer agresor que tienen las víctimas normalmente, ¿sí? Obviamente también existe el acoso callejero, que tú vas a la calle y obviamente no conoces a esa persona, te empieza a hostigar, incluso llega a tocarte alguna parte de tu cuerpo, pero desafortunadamente pues tú ahí no conoces a la persona, ¿no? Pero como les comento, normalmente sí es cuando conoces a la persona y que convives en un ámbito familiar con esa persona,
que desarrollas esos tipos de violencia. Sí. Fíjate que en cuestión de la violencia económica, yo a veces he visto casos muy continuos donde se separa la pareja, entonces tienen hijos pues en medio, pues o sea, quedan hijos, ¿verdad? Y ahí he visto últimamente, y la mayoría de las mujeres que han pasado esto me comentan, que si dicen, tengo hijos, pero el papá, o pues en este caso pues el hombre, toma la postura de si no estás conmigo, yo no te doy dinero. Ni para, aunque sea para tus hijos, o sea, no estás conmigo, no te doy. Y es ahí donde concuerdo con ella en el hecho de que digan, que te estén condicionando el dinero que a veces, que ya existe, o sea, si ya tienes hijos, o sea, existen hijos, se le corresponde, o sea, a los hijos. Pero ejercen esa violencia, pues, económica de que si no estás conmigo, si no me aguantas lo que estamos viviendo y me quieres dejar, pues no te le voy a dar dinero a tus hijos. Entonces es ahí donde siento que concuerdo mucho con lo que ella nos comenta, en el hecho de que como con frases tan simples nos están violentando económicamente. Y creo que últimamente siento que es esa, o sea, de que te amenazo de si no me no te doy, aunque sea derecho de ya sea hijos o hasta de ella misma como esposa. También hay otro dilema en cuestión de que si la mujer trabaja, a veces el hombre ya no le quiere dar más dinero, es decir, y tú estás ganando tu propio dinero y pues tú solventas también esa economía. Sí, mira, esa es una parte que yo tal vez parezca un poco feminazi, como dicen por ahí, ¿no? No me considero feminazi, sino que soy una mujer feminista. En ese sentido, sí, tú trabajas, yo trabajo, ok, entonces 50 y 50. Ok, sí, entonces nos vamos a ir 50 y 50 porque yo también trabajo, no tengo problema en yo también aportar. Ok, pero entonces yo llegando del trabajo tengo que hacer aún todas las actividades de la casa. Ok, entonces también nos vamos 50 y 50 con las actividades de la casa, ¿no? Exactamente. Ese ya sería o sea, los dos vamos a apoyar, los dos apoyamos económicamente, pero los dos apoyamos también en las actividades, con los hijos, con los hijos, en la casa, con las actividades extras que se tengan que hacer. Y no es como con el fin de hacer una pelea entre hombres y mujeres, ¿no? Sino que pues estamos buscando la igualdad, porque pues realmente todavía no existe. No existe todavía. Aunque se diga no. Ajá, aunque se diga se no. comente, ¿no? Ajá, y desafortunadamente cuando, o sea, también hay en ciudades ya un poco desarrolladas, pero por ejemplo aquí en el municipio, que es todavía un municipio pequeño, que no está muy desarrollado, a comparación como con ciudades que es León, Irapuato, que están cercanas a nosotros, pues sí, realmente todavía, sobre todo en las comunidades, existe mucho machismo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos pues situaciones complicadas, porque es todavía más difícil ayudarles a las mujeres a que esa no es una forma de vivir cuando vives violencia. ¿Sí? Y que a pesar de todo, pues también existen herramientas para ayudar a los hombres, para que dejen de ser así. Yo creo que para que deje de haber a lo mejor un poco de violencia contra la mujer, es primero como atacar esta parte del machismo. Principalmente. Y es que es principalmente también como lo mencionas, también la forma en la que nosotros, bueno, las personas, yo hasta el momento no tengo hijos, pero las personas que tienen hijos empiecen a educarlos, sobre todo hombres y también mujeres, ¿no? Como educarlos o sea, tú puedes hacer esto, tú puedes servirte tu plato, tú puedes ayudarme a tender tu cama porque tú te dormiste ahí, debes de tratar bien a las mujeres, no debes de golpearlas, no debes de hablarles con malas palabras, sino que sí, o sea, afortunadamente o desafortunadamente todo comienza desde casa. Entonces, eso es muy importante, la educación que se le da a los hijos, y ya después las instituciones externas como el gobierno, las instituciones de salud que a veces también nos apoyan mucho, por ejemplo en el área de terapia psicológica, tanto para hombres como para mujeres, nos pueden ayudar, pero sí lo principal pues es el ejemplo y la educación que se les da a los hijos desde la casa. Sí, y es que les comentaba a mis compañeros un día les comentaba cómo desde niñas se nos hace el de que estamos niñas y nos compran, o sea, los juguetes para niñas es una monita y una carriola.
O sea, cómo desde niñas nos hacen de que tenés que tener tu bebé, tú vas a cuidar a tu bebé. Y o sea, sí los vamos a cuidar a lo mejor en el día que tú decidas maternar, pero cómo desde niñas nos crean esa mentalidad, de que desde niñas de que te voy a regalar una carriolita y cuida al bebé, o te voy a regalar unos trastecitos, para que juegues a la comidita. O sea, ese tipo de juguetes como desde niños nos los... Pues sí nos los inculcan como algo normal. Tu estilo de Ajá. Se podría decir el sistema de, pues, pues sí, como desde el principio de la casa, se podría decir que ya tú lo estén inculcando, diciendo esas van a ser tus responsabilidades. O esto vas a hacer. Es por lo que se le da al género, ¿no? Tú eres hombre, tú tienes que hacer esto, tú eres mujer, tú tienes que hacer esto. Entonces, sí, así por ejemplo en eso que te regalan también que la escobita, el recogedor chiquitos, que para que la cubetita, el trapeadorcito, que para que te enseñes a trapear y que te guste. O sea, tal vez pues los papás no lo hacen con una mala intención, pero sí, obviamente nosotros las generaciones actuales tenemos que ir cambiando esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo una niña, pero yo no sé si esa niña en un futuro quiere ser mamá o no quiere ser mamá. Si ella se va a sentir plena sin ser mamá, o sea, y todo es aceptable, ¿no? Porque pues, o si ese niño que un día crece no quiere ser niño, él quiere jugar con otras cosas, ¿no? Entonces no se debe de imponer el género simplemente porque eres hombre o porque eres mujer, porque tu sexo se determina cuando naces si eres hombre o eres mujer, ¿no? Entonces, a lo mejor sí ya nos salimos un poquito del tema de la violencia de género, bueno, en este caso de la violencia contra la mujer, pero sin embargo pues es algo que al final de cuentas influye, ¿no? Entonces, otra pregunta del sondeo que hicimos en Instagram, había una pregunta que decía, ¿cómo es de que las mujeres llegan en este caso cuando tú estabas en esta institución, cómo era su semblante cuando llegaban a apoyo, cómo llegaban? Sus emociones, ¿cómo tú las tratabas? Mira, cuando llegan allí al instituto, nosotros lo primero que debemos hacer pues es escucharlas, ¿sí? Nuestro objetivo también y una de nuestras acciones primordiales es no revictimizar a las víctimas. Es decir, no decirle, ay, pero es que te pasó por esto, ¿no? Ay, pues es que estabas ahí, no tenías que haber estado ahí para que no te pasara esa situación, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, o decir, ay, no, ¿sabes qué? Espérame, primero te voy a mandar al DIF con la psicóloga y ya después regresas acá conmigo. Primero te voy a mandar con tantas personas para que te revisen y ya después te mando. Obviamente tenemos que seguir un protocolo, ¿no? Sí, claro. Pero lo primero es brindarle la atención inmediata, ¿sí? Porque no sabemos realmente cuál es la situación, si la mujer corre una situación de peligro. Su semblante principalmente pues es temor. Temor, tristeza, preocupación. Eso es lo que se percibe cuando llega una víctima a las instituciones públicas. La situación de que, ay, corro peligro, me amenazó, también pues en su aspecto físico que traigan alguna señal de algún golpe que hayan recibido. Sí es importante, como les menciono, escuchar. Si nosotros dentro del test que le hacemos, el cuestionario, nos damos cuenta que hay una situación de alguna violencia sexual o que se haya dado un golpe en alguna situación de peligro, que nosotros notemos que el golpe esté pues se podría decir aún mal, pues se debe de llevar a que se cheque, ¿no? Se puede pedir apoyo a Protección Civil o para que nos apoyen directamente, y si es necesario pues trasladarla directamente a lo que es el CESA. En este caso aquí en Cuerámaro lo que tenemos es el CESA. Entonces la trasladamos directamente al CESA, se revisa y pues ya ahora sí, una vez que nos indiquen que no hay ningún peligro, puede regresar con nosotros. Peligro me refiero a que no tenga algún mal golpe que requiera hospitalización o que se realice algún otro diagnóstico, o a eso me refiero, ¿no? Pero principalmente, o sea, respondiendo a la pregunta que me haces, pues sí, es preocupación, tristeza, miedo de que pueda pasar otra vez la situación igual. Entonces también, si es necesario, pues se le debe de dar contención psicológica.
es decir, pues que una psicóloga directamente la atienda para que se pueda contener la situación y ahora sí poder darle seguimiento al caso. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, vamos a dar una pregunta sobre el Instagram que nos mencionaron. Justo lo acabas de comentar y aquí me pusieron eso que justo nos acabas de decir, lo que es la revictimización en cuestión de, pues sí es una palabra que creo que aquí no se puede decir, pero es del... siento que ese tema pues está súper delicado, la verdad es muy delicado y queremos hablar con mucha delicadeza acerca de ese tema porque nos queremos enfocar un poquito en ese tema. Me dicen, bueno, primero que nada yo quisiera preguntarte acerca de qué, pues sí, o sea, qué piensas o qué opinas acerca de esta palabra pues que te acabo de mencionar que es un poquito fuerte, y después me gustaría que me comentaras qué opinas acerca de cómo victimizamos hasta ese tipo de acciones que se están viviendo actualmente y hasta que en redes sociales lo vemos, pasa un caso de ese tipo y luego o sea, ponen a veces hasta mismas mujeres, ¿cómo victimizamos el que suceda esto? Bueno, ese es un tema delicado, muy complicado, ¿por qué? Porque es un tema que todavía sigue siendo un tabú para muchas personas. Es decir, es que yo no entiendo por qué van y hacen marchas y destruyen todo, si realmente no se les va a hacer caso, o sea, si no van a solucionar nada, si no van a regresar a las mujeres que desafortunadamente han perdido la vida a causa de un feminicidio. Entonces es importante mencionar que el feminicidio es algo que ha existido desde hace mucho tiempo y que es algo que actualmente sigue existiendo. A lo mejor anteriormente no se hablaba tanto del tema y se quedaban mejor calladas, y a lo mejor ahorita ya es un poco más liberal ese aspecto en hablarlo, en decirlo en las marchas. O los feminicidios. O en las redes sociales, que se le da más publicidad, pues de... O se daba el carpetazo, o sea, se llegaba a la investigación y se daba el carpetazo, sí, y ya no procedían pero más casos. Eso sí existía, siempre ha existido. Recordemos que hay muchísimos casos que se han documentado y que podemos verlo desde el YouTube, desde Netflix, que hay muchísimos, desde cualquier plataforma digital, ya hay muchos documentales donde existen lo que es casos de feminicidio, y no nos vamos tan lejos, nos vamos dentro de nuestro mismo país. Lo que pasó con Devani hace poco, en lo que fue en Nuevo León, lo que pasó con Maricel Escobedo, la mamá de una persona que también perdió la vida de esa forma. O sea, existen muchos casos que actualmente todavía siguen sonando y que supimos y todos nos dimos cuenta que, pues, aunque desafortunadamente pues el gobierno lo quiera disfrazar de otra forma, pues tú te das cuenta que realmente pues fue un feminicidio y que realmente eso fue lo que pasó, ¿no? Este es como les comento, es un tema muy delicado, pero que sin embargo a mí la verdad me gusta mucho hablarlo. A veces obviamente no concuerdas con las demás personas por el punto de que ellos todavía piensan que estas situaciones no les van a pasar nunca a las personas cercanas de tu casa, no le van a pasar a tu mamá, no le pueden pasar a tu hija, no le pueden pasar a tus hermanas. Entonces este es un caso, una situación muy complicada, pero que sin embargo son casos que existen, ¿sí? Y que desafortunadamente dicen, pues sí, es que también desaparecen hombres, no nada más desaparecen mujeres, ok, pero las mujeres, ¿por qué desaparecen? Las mujeres desaparecen por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Por el simple hecho de que, o sea, de que saliste noche, ok, entonces yo ya no puedo salir en la noche a divertirme, incluso ya ni siquiera es en la noche, a la plena luz del día salen las mujeres a sus trabajos, a una comida, a que salen al gimnasio a hacer ejercicio y ya no regresan. Entonces el punto no es que a los hombres también los matan como a las mujeres, sino la forma y las causas por las que matan a los hombres y por las que matan a las mujeres. ¿Sí? Yo es, por ejemplo, lo que en ocasiones íbamos a las universidades o a las prepas, a las secundarias de aquí del municipio a dar pláticas sobre este tipo de temas.
Y les preguntábamos en específico a las mujeres, ok, ¿tú nunca has vivido violencia? No, yo nunca he vivido. Ok, una vez saliste a la calle y se te quedó viendo un hombre, te chifló, te dijo, hey mamacita, te acompaño o algo. No, sí, entonces ya viviste violencia, ¿sí? Entonces todo ese tipo de situaciones son las que nosotros a veces decimos, como que todavía lo tenemos normalizado. Decir, eso es normal que pase. Entonces realmente nos debemos de dar cuenta que esas situaciones no son normales. Y que desafortunadamente son muchas mujeres las que mueren en todo el año a causa de feminicidio, ¿no? Entonces es un tema preocupante y de verdad que qué padre que ya no existiera esa situación, pero que sí es muy, muy, muy complicado para que nosotros logremos que esas situaciones ya no pasen, porque al final de cuentas somos mujeres, tenemos hermanas, podemos tener hijas, sobrinas, amigas, tenemos amigas también. Entonces yo creo que a mí o a cualquiera de ustedes tres no les gustaría que esa situación se presentara con algún ser cercano a ustedes. Sí, y fíjate que en ese sentido también una persona me mandó su experiencia, que se les agradece también la valentía que tuvieron al no quedarse calladas y o sea, comentarlo. Dice eso, o sea, el miedo que se vive diario, a veces hasta salir. O sea, el hecho de que tengas que salir a algún lado y tengas que ir con ese temor, con ese miedo constante a de que algo te vaya a pasar o que algo te vayan a hacer o que ya no puedas ver a tu familia. Por ejemplo, a veces yo hablo por mi propia experiencia, a veces yo cuando tengo que pues viajar para poder estudiar, el hecho de que tengo que estar de tanto miedo que a veces ya tienes de lo que ves, como sales a otro lugar donde pues está más grande y todo y sabes que pasa más tipo de casos así como de violencia, el hecho de estar constante avisándole a tu familia hasta de dónde estás, estar mandando ubicación en tiempo real y mira, ya me subí al camión y ya me voy a bajar y ya estoy aquí y todo, bueno, porque yo personalmente yo lo hago. Sí. O sea, y en el día, o sea, porque pues estudio uno en el día y el de ya me voy, me subí a un taxi, te puedo mandar la ubicación, o sea, ya me subí al camión, te voy a mandar mi ubicación, o sea, de verdad es un constante miedo que se vive. Y a lo que me comentas pues que nos comentas de cómo se victimiza, creo que a veces también en redes sociales podemos ser muy hirientes, porque cuando pasa algo, y lo digo por mí, si a mí un día me pasara algo, me da miedo el hecho de que me pase y la gente vaya a decir, es que ella por su culpa, porque ella esto, porque ella el otro, y o sea, y a veces pues realmente no estás viviendo, no estás haciendo nada, o sea, y cómo la gente, cuando haces ese tipo de publicidad, pues para encontrar a tu familiar y todo eso, los tipos de comentarios de la gente, y a veces más en cuestión, a veces hasta de mismas mujeres y de los hombres, en cuestión de decir, no es que era porque iba vestida así, no, pues es que ella se la buscó porque no tuvo que haber pasado por ahí, no, es que ella se lo buscó porque en esa hora no se pasa por ahí, o sea, cosas tan simples que pues realmente se tienen que, o sea, que te tiene que vivir porque es tu día a día, o sea, pues, o sea, no, es lo que últimamente veo, porque he visto varios casos que publican así, pues, en Facebook, en las redes sociales, y es eso que les ponen, no, es que, ay, pues es que no hubiera ido, ay, no, pues es que no hubiera salido, ay, no, es que esto no hubiera hecho, o sea, ¿tú cómo vas a estar viendo el futuro de lo que te va a pasar? O sea, es el constante miedo y, o sea, sí se vive, pues personalmente sí se vive con mucho miedo por la cuestión de que, pues no se siente seguro uno como mujer. Sí, Sí. Sí, entonces les comento, sí es muy importante, por ejemplo, pues, y la verdad que qué bueno que ustedes hayan tomado este tema, porque la verdad es un tema muy, muy delicado, ¿no? Sí es importante, pues, hacer conciencia en las personas, en las escuelas, en las universidades, que es, pues, al final de cuentas, el segundo lugar donde nosotros pasamos más tiempo, después de nuestra casa o de nuestros trabajos, ¿no? Entonces sí es importante, por ejemplo,
pues que se hable sobre el tema. O sea, si no se habla de algo no existe, si algo no se nombra no existe. Entonces la violencia contra las mujeres sí existe, por eso es importante que nosotros lo hablemos, que nosotros nos demos cuenta, que sepamos cuáles son nuestras actitudes, sobre todo como lo mencionan las acciones que nosotros hacemos en redes sociales, también aprender a ser sororas con otras mujeres, porque al final de cuentas nosotros nos podemos cuidar entre nosotras, sí, como lo mencionas, estás compartiendo la publicación, estás compartiendo cuando desaparece una mujer, estás compartiendo tu ubicación. ¿Con quién lo compartes? Pues con tus seres cercanos o con tus amigas. Oye amiga, voy para acá, te voy a mandar mensaje. Oye amiga, no, pues vámonos juntas, no, pues mejor ya nos quedamos juntas en tu casa para no tener que irme yo sola, o para que me dejes en mi casa y te tengas que ir tú sola a tu casa. Es triste y no deberíamos de vivir con miedo las mujeres, pero desafortunadamente eso es lo que nos ha tocado actualmente. Entonces sí es importante que nosotros nos cuidemos. Ustedes también como caballeros, cuidar a sus amigas, acompañarlas, estar al pendiente de ellas. ¿Para qué? Pues para que al final de cuentas pues no seamos una más o una menos. Claro. Sí. Bueno, Entonces, pues por última pregunta, estas mujeres que son violentadas, ¿a qué instituto o a dónde crees que puedan llamar para ser ayudadas? O sea, ¿qué proceso crees tú que se deba de realizar, o qué consejo también? ¿Qué consejos podrías darías para darle? esas mujeres que no hablan y no dicen nada? miren, es muy difícil. Yo he escuchado comentarios de, ay, pero si la trata mal, ¿por qué no se va de ahí? Ay, tan fácil que es que rehaga su vida. Salir de un entorno de violencia, donde la violencia es en tu casa, con tu familia, con tu pareja, con tus niños, donde viven tus niños, es muy complicado salir. No es fácil, porque desafortunadamente cuando yo estuve laborando en el instituto, sí era muy difícil, aunque tomaran terapia, a veces era muy difícil que salieran de ese entorno, porque regresaban al entorno de violencia. Entonces sí son muchos factores, porque muchas dicen es que si dejo a mi agresor, ¿quién me va a apoyar económicamente? Tengo 3 hijos, yo no trabajo. Obviamente siempre hay oportunidades, eso se sabe. Pero aparte del miedo económico a no poder solventar los gastos de tu familia, es Tus hijos, ¿no? Esta ajá, parte. Ajá, y la parte psicológica de las mujeres. Porque al final de cuentas, tú puedes lo más importante es la ayuda psicológica, estar tomando terapia y brindarles lo que son pues acciones de oportunidades laborales. ¿Para qué? Pues para que al final de cuentas estás trabajando tu mente, estás trabajando tus emociones, pero al final de cuentas también estás obteniendo un ingreso que es muchas veces la parte que no las deja salir de Aquí de la sería el violencia. tema del empoderamiento hacia la mujer. Ajá, así es. Cuando yo estuve laborando, y actualmente todavía existe esa parte, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses es el Instituto Estatal para las Mujeres aquí dentro del estado de Guanajuato. Y ya cada municipio tiene lo que es pues su instituto municipal. En este caso, pues la primera atención que deben de tomar o quien primeramente deben de acudir pues es a los institutos municipales. Una vez que acuden a los institutos municipales, nosotros somos quien canalizamos a las usuarias para que al final de cuentas reciban empoderamiento económico, la parte del tratamiento psicológico, o en ese caso cuando pues ya hay violencia que corre en riesgo su vida de la mujer y de los niños, es importante, existen también lo que son casas de asistencia, o lo que son, se me fue ahorita la palabra, Los aíslan, ¿no? Del agresor. sí, Esas casas. las casas de asistencia. Se me fue la otra palabra de las otras casas que existen. Se aíslan, ¿para qué? Para pues al final de cuentas ahí sacarlas del peligro, y ya después las reincorporan. Al momento de que las reincorporan, pues ya lo que es pues ya la población normal, lo que se hace es pues que ya se le hayan brindado herramientas, es decir, que ya salgan con una oportunidad de trabajo,
que ya salgan psicológicamente bien. ¿Para qué? Pues para que al final de cuentas no recaigan en el mismo patrón de lo que es la violencia. Claro. ¿Sí? Entonces yo lo que les recomiendo, que si tienen amigas, familiares, conocidas que vivan algún tipo de violencia, principalmente tenerles mucha paciencia, porque no es fácil decirle, ay, pues sabes que ahí te ayudan, es que ves que por qué no vas, ay, yo no te voy a ayudar, como quiera, yo ya te dije y no haces nada. No, porque no es fácil, como les comenté, pero sin embargo sí decirles, estarles insistiendo de forma que ellas no se sientan presionadas, que existen instituciones gubernamentales que pueden ayudarle cuando están viviendo cualquier tipo de violencia. Cualquier tipo. Ujú. Muy bien. Sí, sería Sí, está principalmente eso. súper. Bueno. Esta información está súper. Sí es súper bien. importante que pues sí, si están viviendo violencia, pues acudir, ¿no? Como un instituto, por ejemplo, allá en Irapuato, el instituto que ayuda a la mujer, se llama Ayuda a la Mujer, si no me recuerdo. Ayuda a la Mujer. Sí, y afortunadamente también ahí en Irapuato tienen lo que es el Centro de Justicia para las Mujeres. También. Es como una fiscalía, como cuando nosotros vamos al Ministerio Público, que anteriormente se le conoce así, y vas y pones una denuncia, pero es mucho mejor a un centro de justicia para las mujeres, porque es como un ministerio público, pero específico en casos de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Entonces sí es importante como acudir a ese. La verdad que sí es como de, ay, pero es que yo voy a ir y de todas formas al final de cuentas no se va a arreglar nada, pero sí es importante tener consistencia y tener mucha paciencia, ¿sí? Porque son instituciones que nos ayudan, pero hay que estar ahí exigiendo y pidiendo nuestros derechos para que al final de cuentas poder salir de ese entorno. Bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta invitación que te hicimos y nos hablares un poquito sobre este tema tan delicado. Y la verdad también agradecemos y qué bueno que brindas esta información, ya que en muchas ocasiones pues desconocemos y más yo creo si están en esa situación, a lo mejor piensen que no tienen como otra opción o que nadie las puede apoyar. O sea, esta información es demasiado importante y para que esperemos que muchas personas vean este video y logren darse cuenta que pues puede haber otro camino y que hay otro lugar o otra institución donde ustedes pues pueden ser ayudadas, escuchadas y que pues que sí se puede. Ajá, se me olvidó comentarles, el número específico pues es el 911, el que conocemos normalmente para llamar, para hacer algún reporte, pero el número específico para hacer alguna denuncia, algún reporte en caso de estar viviendo alguna situación de violencia es el 075. Pues como saben es un número que no tiene costo, no tienes que tener necesariamente algún plan activado en tu teléfono o saldo, ¿no? Como se conoce, se puede marcar. Igual pues existe un número de aquí del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses en el estado, que también hasta con un mensaje de WhatsApp pones qué es lo que te está sucediendo y automáticamente ellos te regresan la llamada y le dan seguimiento a tu caso. Bueno, está súper bien. Entonces, ya después sí nos gustaría que nos compartieras ese número, lo ponemos aquí en el mismo video, ahí en la descripción, estaría súper padre para que muchas personas lo puedan tener. Bueno, antemano te damos las gracias por el espacio que nos diste y pues esto pues es algo fundamental dentro de la mujer para seguir su seguimiento de casos. Sí, Bueno. de verdad pues te agradecemos, somos estudiantes de trabajo social y de verdad agradecemos mucho el espacio que nos brindaste, el tiempo y más que nada toda esta información de lo que nos pudiste empapar. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, por nada, muchas gracias a ustedes.